línea, la organiza el CTS Embark México con el principal objetivo de poder compartir las experiencias en todos los temas que nosotros tenemos como prioridad para poder ayudar a las ciudades a avanzar sobre movilidad urbana sustentable y sobre todo ahora en un tema de ciudades sustentables de forma integral, no solamente la movilidad, sino cómo vemos todos los aspectos de la ciudad para que puedan realmente ser ciudades amables para las personas. Y sobre todo, para ser amables para las personas, tenemos que tener como columna vertebral el tema de la seguridad vial, que es prácticamente quien se dedica a verificar que nuestras ciudades no las estamos diseñando para matarnos y generar realmente una salvaguardia de la vida que tenemos. Entonces, para esto tenemos a dos invitados de nuestros expertos aquí en Embark México, del área de sistemas integrados de transporte. Tenemos a Fernando Páez, que ya conocen ustedes, es nuestro director de sistemas integrados de transporte, ya lo han tenido ustedes en varios seminarios, y a Saúl Alveano, que es nuestro gerente de seguridad vial, que también en algún seminario el año pasado nos habló acerca de este tema y de otros temas. Entonces, yo quisiera agradecerles la participación, abrir el espacio para Fernando y para Saúl, para que nos cuenten de qué se trata poder hacer un plan de acción de seguridad vial para la ciudad. Entonces, Fernando, te paso el micrófono. Muy buenos días para todos, nuevamente con ustedes, nuevamente con el interés de compartir este trabajo que desde CTS Embark México hacemos para consolidar cada vez más nuestro concepto de movilidad sustentable. En días pasados hablábamos de movilidad inteligente y sin duda tener en cuenta este concepto de movilidad inteligente pasa por una cosa que hemos venido hablando y es la inteligencia vial, y esa inteligencia vial deriva de muchos componentes y de ahí la importancia de poder pensar en la seguridad vial de manera mucho más planeada. Ahora Saúl nos va a compartir algunos datos que muestran por qué la necesidad de organizar cada vez más la gestión integral de la seguridad vial, qué aspectos debemos tener en cuenta y también por qué es fundamental que en este concepto de movilidad sustentable la seguridad vial haga parte de los proyectos de movilidad. No podemos pensar en proyectos de transporte público sin un gran componente de seguridad vial, en proyectos de no motorizado como sistemas de bici sin un componente de seguridad vial y aún así en vialidades para el transporte privado sin tener en cuenta un componente de seguridad vial. Eso es lo que cada vez más nos lleva a considerar que este concepto de la inversión de la pirámide de la movilidad donde el peatón está a la cabeza, pues sin duda tiene una relación directa con este concepto de seguridad vial. Y eso es lo que queremos transmitir con ustedes hoy, por qué y cómo hacer un plan de seguridad vial para una ciudad, porque se vuelve cada vez una necesidad más apremiante. Valga decir que como experiencias tenemos que hoy en día los proyectos que está financiando el Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo incluyen un componente de auditorías de seguridad vial. En principio estas auditorías las estábamos haciendo sobre el proyecto construido, pero hoy en día ya estamos avanzando en tener estos análisis desde el proyecto ejecutivo para que desde el mismo proyecto se consideren y corrijan los temas que tienen que ver con los componentes de seguridad vial en los proyectos. Esto es fundamental, dado que cada vez más se va relevando la importancia de que la seguridad vial es un componente transversal y fundamental en los proyectos. Valga decir también que el año pasado tuvimos la oportunidad de concluir un programa de acción de la seguridad vial para el estado de Querétaro. Es el primero en el país y allí estuvimos participando y esto es lo que nos permite hoy poder compartir con ustedes esta experiencia que principalmente Saúl nos va a ilustrar, pero pues estaré pendiente de complementar alguna información que hizo parte de ese proceso y ojalá pudiéramos empezar a que este modelo de formulación de planes o programas de seguridad vial en los estados y ciudades se empiece a implementar en todo el país para poder atender estos problemas que ya inmediatamente Saúl nos va a ilustrar de manera precisa. Primero, ¿por qué la necesidad de pensar de manera mucho más planeada la seguridad vial? Entonces los dejo con Saúl.
Nuevamente, muchas gracias por su asistencia y esperamos que este seminario sea de gran utilidad. Perfecto, muchas gracias, Fernando. De nuevo, soy Saúl Alveano, gerente de seguridad vial, y pues quisiera comenzar esta presentación brindándoles algunos números generales en torno a lo que representan las cifras de accidentes o de hechos viales, tanto a nivel nacional como en el Distrito Federal. Entonces, primero que nada, pues los accidentes viales a nivel nacional nos dan como resultado 2 muertos cada hora causados por un hecho vial. Esto pues nos va abriendo los ojos en cuanto a lo que representa en términos de fatalidades. Son 900 los muertos que alrededor que tenemos en promedio año con año solamente en el Distrito Federal. Son cerca de casi 17,000 muertos que tenemos a nivel nacional en todos los contextos urbanos, y de los cuales pues también tenemos una cifra bastante importante de lesionados, ¿no? Cerca de 70,000 o más de 70,000 personas tienen como resultado algún tipo de lesión, algunas de esas graves, que incluso llegan a representar algún tipo de discapacidad motora. Es la primera causa de muerte entre niños de 5 y 15 años. Es la segunda causa de orfandad en todo México. Y también es la segunda causa por en producción de personas con discapacidad motora. Es decir, estas personas que tienen algún tipo de lesión y que pierden algún tipo de capacidad en alguno de sus elementos motores, pues esa es la cifra que se va teniendo año con año. Son cerca de 860,000 las personas que viven con cierto tipo de discapacidad motora a nivel nacional, lo que representan los costos por la atención y los costos tanto en la iniciativa privada, tanto como en el sector público para atención y para rehabilitación de los accidentes. Son cerca de 130,000 millones de pesos. Pues esto es 2 veces el presupuesto anual que tiene Sedena. Representa 6.14 veces el presupuesto que tiene año con año la SEDATU. Y bueno, pues es lo que representa todo el presupuesto de salud si lo comparamos con el año 2013. Teniendo esto como contexto, pues nos damos cuenta de que las ciudades y sus entornos han sido planeados para dar prioridad principalmente a los vehículos particulares. Ya lo comentaba Fernando Páez, pues para planear todos los elementos que brinden soluciones de movilidad para todos los usuarios de la vía, pues esto se tiene que planear. Y vemos reflejados en nuestras ciudades que las ciudades han sido planeadas principalmente para los vehículos particulares, y pues los accidentes o los hechos viales pues son solo un reflejo, un resultado de lo que esto está causando en nuestras calles. Es decir, la pirámide de la jerarquización de los usuarios de la vía pues está actualmente invertido. Hay ciertos esfuerzos que se han hecho en algunas ciudades por invertir esta pirámide de la jerarquización, en el cual se le quiere brindar al peatón y a los ciclistas, que son los usuarios más vulnerables, esta prioridad. Sin embargo, pues estamos apenas empezando con estos esfuerzos. Si hablamos en el contexto de la seguridad vial y los actores que participan de alguna u otra forma, que en el sector salud, todas las instituciones que brindan estos servicios, servicios médicos, atención prehospitalaria, y que tienen como objetivo prevenir y contener riesgos sanitarios y epidemiológicos, pues también atienden el tema de los accidentes viales, pero ya en el contexto de no la prevención, sino justamente atendiendo los resultados, es decir, los heridos, tanto
graves como heridos leves. En el sector transporte, tanto a nivel federal como a nivel estatal y nivel local, la mayoría de los casos, pues estas entidades dictan la normativa referente a infraestructura, es decir, vialidades, banquetas, todo lo que tiene que ver con los componentes de las vialidades, y tanto como a las normativas de los vehículos, ¿no? Sus dispositivos de seguridad y sus especificaciones para poder operar en las vías públicas. También dictan la normativa para los usuarios de estas y para brindar cierto tipo de pues armonía, ¿no?, en la operación día con día, tanto de los vehículos particulares como los peatones, ciclistas, vehículos de carga, etcétera. Y bueno, también se dedican a aplicar la normativa tanto a nivel federal, en las redes de caminos federales, tanto como en las zonas urbanas a nivel de policía vial. En el sector de infraestructura, pues básicamente, si nos vamos muy a nivel local, las direcciones de obras públicas se encargan de proveer la infraestructura necesaria para que todos los usuarios tengan cierto tipo de espacio en la vía y le brindan mantenimiento a esta. A nivel federal, pues también tenemos la construcción de carreteras, puentes y demás, pero estos podrían ser entonces estos tres sectores los tres principales actores de cierta forma que participan en el contexto de la seguridad vial. Ok, Saúl. ¿Cuál es el problema? Sí. Ok, dale. Quería sí. Bueno, termina tu idea. Justamente el tema es que si bien estos tres actores tienen cierto tipo de rol o de competencia en el ámbito de la seguridad vial, pues encontramos con que no se hablan entre ellos, ¿no? Los planes o las acciones que se tienen para disminuir o reducir el número de accidentes no están estratégicamente vinculados uno con otro, y entonces tenemos acciones aisladas que intentan reducir cada uno en su competencia el número de accidentes, y pues cada uno también en su competencia tiene cierto tipo de registros, cierto tipo de información. Sin embargo, una vez más, esta información, la mayoría de los casos, no es compartida entre las distintas instituciones, y esto pues nos da como resultado un hueco en términos de la planeación, lo que debiera ser la planeación de la seguridad vial a nivel ciudad y a nivel nacional. Ok, sin duda, yo creo que esta es una primera gran reflexión sobre la cual tenemos que empezar a considerar en nuestros ámbitos locales, y es cómo es esta institucionalidad, porque justamente lograr una gestión integral de la seguridad vial implica revisar las competencias que tienen asignadas las diferentes organizaciones y su impacto en la gestión integral de la seguridad vial. Este aspecto que acaba de mencionar Saúl es fundamental cuando vamos a hablar de la planeación integral de la seguridad vial. De hecho, hoy ya otros países han hecho grandes esfuerzos por crear instituciones tanto a nivel federal como a nivel local que atienden los temas de seguridad vial, agencias nacionales de seguridad vial o entidades a nivel local que logran integrar las acciones de cada una de estos sectores para garantizar que cada vez se mejore más el tema de la atención preventiva y, digamos, correctiva en términos de la seguridad vial. Saúl. Gracias, Fernando. Bien, pues justamente para que una planeación efectiva y contundente se lleve a cabo, es necesario contar con información de calidad que nos pueda facilitar esa tarea de la planeación interinstitucional. Entonces, como segundo requisito es información, es decir, necesitamos reiterar este tema porque sin información, el hecho de aplicar algún tipo de acción reactiva, pues únicamente
nos brinda resultados parciales y no a corto, mediano y largo plazo. Finalmente, pues, si hacemos un adecuado procesamiento y análisis de la información, vamos a poder entonces identificar todas las causas y con más detalle entonces atacar las causas de los accidentes viales o de los hechos viales, perdón. Ahora, ¿qué información existe? Porque sin duda, pues cada autoridad a nivel local cuenta con algún grado de información. Esto es un flujo de lo que puede ocurrir en la mayoría de las localidades en cuestión, bueno, en torno a un hecho vial, ¿no? Cuando sucede un hecho vial, hay tres instancias principalmente que recogen información. Por un lado, el sector salud, dividido en dos, que son servicios de emergencia, y la CEMEFO, que son servicios médicos forenses. Por otra parte, la policía vial y finalmente las aseguradoras desde una perspectiva más bien privada. Sin embargo, pues esta información pues muy pocas veces se reúne en solo una base de datos. La CONAPRA, que es la Comisión Nacional de Prevención de Accidentes, hace un intento por recabar toda esta información a fin de brindar un escenario muy general de lo que sucede en cada uno de los estados. Y vemos con preocupación que muchas de esas cifras, si ustedes se fijan, cuando existe, por ejemplo, algún herido en el lugar y sin embargo fallece horas después, ya recibiendo atención hospitalaria, sucede que tenemos, por un lado, un registro de la policía vial en donde el dato es que hubo un herido y finalmente la CEMEFO registra un fallecimiento por un hecho vial. Entonces, en muchas ocasiones incluso se duplica la información porque los datos registrados por estas distintas entidades no se recabó con la suficiente calidad y sucede en ocasiones que tenemos por un lado un registro de la policía vial donde dice que murió Gabriel y por otro lado los servicios de emergencia o la CEMEFO dice que murió una persona de nombre Gabriela. Entonces se duplica un dato que inicialmente fue solamente un fallecimiento. Entonces esto nos brinda también un escenario de la gran tarea que existe de frente a nosotros para mejorar estos procesos de la información. Ahora, entonces, ¿qué es lo que nos dicen actualmente los números? Sin duda, como lo comentábamos, la información existente no es del todo nula, no es del todo inútil, es decir, ya nos está brindando un panorama muy a grandes rasgos de dónde están sucediendo los accidentes con mayor frecuencia. Si bien el detalle de estos accidentes no es tan bueno como quisiéramos, pues nos está mandando una radiografía de cuáles son los puntos con más riesgo en las zonas urbanas. Y esto es información totalmente útil para que nosotros podamos iniciar un plan de seguridad vial. Ahora, eso es, por ejemplo, para el caso del Distrito Federal, la información que brinda CONAPRA del año 2012, bueno, del 2007 al 2012, y que muy a grandes rasgos nos está diciendo, pues, qué tipo de usuario es el que fallece en las vialidades. Vemos con preocupación que siempre son los usuarios vulnerables, los ciclistas, los peatones, los que tienen mucho más frecuencia de fallecer por un hecho vial. Sin embargo, y bueno, vemos que se puede identificar si algún accidente fue causado por alta velocidad, por consumo de alcohol, por no portar el uso del cinturón de seguridad, por no traer casco en cuestión de los motociclistas. También podemos identificar, por ejemplo, pues la frecuencia de los accidentes en donde participa un vehículo de carga, etcétera. Y esto, justamente este análisis, pero con mucho más detalle, nos puede ayudar a
plantear un plan de seguridad vial con mucho más detalle, mucho más cuidado. Necesitamos entonces, como primer punto, antes de realizar un plano o antes de iniciar un plan de seguridad vial, mejorar esa colecta de los hechos viales y la calidad de esta información. Es decir, el hecho de que ya tengamos algún tipo de avance en que cada una de las entidades registre la información es un avance importante. Sin embargo, sí hay pues, por ahí algunas especificaciones que nos pudieran apoyar para que en base a una coordinación interinstitucional podamos poner de acuerdo a la policía vial, a los servicios médicos forenses y a los servicios de salud, servicios de emergencia, para que esta recolección tanto en sitio como después de los hechos viales contemos con una plataforma en común y en base a esto podamos construir indicadores de lo que está ocurriendo en nuestras vialidades. Es preciso entonces ese tema de la mejora de la colecta y de la calidad de información, hacer una reiterada mención de lo que necesitaría hacer en un futuro para que podamos con mucho más tino aplicar o estructurar nuestros planes de seguridad vial. Esto es, por ejemplo, ya pues realmente lo que sería no el procesamiento de la información, sino una gestión integral de la seguridad vial, en donde se tiene, por un lado, los datos generados por la policía, por las aseguradoras, si se pudiera llegar el caso de obtener esos datos por parte de ellos, de los servicios médicos, de emergencia y demás, para que, haciendo un mapeo de todos estos accidentes, ubiquemos los mapas de calor, ¿no? Dónde están ocurriendo con más frecuencia los accidentes y con qué gravedad. Es decir, estamos teniendo fallecidos en esta zona, son lesiones graves, son lesiones leves, o son incluso hechos viales donde solamente tenemos algún tipo de daño material. Entonces, haciendo este análisis se pueden identificar las causas, ¿no? Si fue por errores en la geometría, si fue por alta velocidad, si fue por hechos externos, por ejemplo el clima, ¿no? Mala iluminación, si hubo presencia de alcohol, si el pavimento estaba en malas condiciones, si el señalamiento está confuso o incluso hay señalamiento que está quizá causando cierto tipo de confusión. Hacer una investigación, ya lo comentaba Fernando, pues estamos plantando esa semillita, al menos en un inicio, en los proyectos de transporte público, en donde se realizan auditorías a los proyectos de transporte público y podemos, desde la planeación, identificar algunos puntos de conflicto en donde pudiéramos inferir que en un futuro se podrían dar hechos viales causados por errores en geometría o en señalética. Por otro lado tenemos pues la ejecución de esos tipos de acciones que se lleven a cabo para reducir estos accidentes. Por un lado, los orientados a resarcir o a corregir los temas de infraestructura. Por otro lado, para regular y controlar a los usuarios de la vía. Y por otro lado, finalmente, para brindar una adecuada formación a los usuarios de la vía, ¿no? Mediante comunicación y educación, tanto de educación vial y de cultura vial. Entonces, ¿cuáles serían los pasos más elementales para implementar un plan de seguridad vial? Primero que nada, contar con una eficaz y muy clara coordinación intersectorial en donde se definan muy bien los responsables de cada acción, ¿no? O establecer y definir muy bien los lazos de comunicación entre las distintas entidades que participen en este plan de seguridad vial, de ser posible en esos tres componentes, ¿no? Tanto seguridad pública
o seguridad, o la policía vial, como el sector salud por parte de la CEMEFO y de los servicios de emergencia, como también incluso la entidad encargada de la infraestructura de obras públicas. Como segundo paso, mejorar la colecta y la calidad de la información, como ya antes lo habíamos señalado. Procesar y analizar esta información a fin de que tengamos muy bien identificadas las causas de los hechos viales. Y finalmente establecer las prioridades que se vayan a atender en ese plan por parte de las distintas entidades. Es decir, si tenemos que, por ejemplo, en un 30% de los accidentes se identifica que que hubo algún tipo de ingesta de alcohol, pues entonces para reducir cercano al 30% de los hechos viales, debemos de implementar operativos con alcoholimetrías para retirar de la vía a aquellos usuarios que estén ingiriendo, que estén conduciendo bajo la ingesta del alcohol. Y así podemos hablar de las actividades que vayan atendiendo cada una de las causas, ¿no? Ahora, ¿qué elementos nos pueden brindar una guía para la formulación de este plan? En el diseño de la seguridad vial implementado por la ONU, del cual pues ya llevamos casi a la mitad de este decenio, se brindaron 5 de los elementos principales que pues atacan prácticamente a todos los componentes. Uno sería seguridad vial compartida, es decir, ejercer una gestión integral de la seguridad vial, en donde, como decíamos, no solamente sea uno ni dos los responsables de atender las causas de los hechos viales, sino contar con toda una estructura, ¿no? Organizada para atender a cada una de las causas de los hechos viales. Seguridad vial en las calles, es decir, infraestructura más segura, ¿no? Tenemos que desde el diseño hacer que las ciudades sean más seguras para todos los usuarios de la vía. Seguridad vial a bordo, pues necesitamos hacer vehículos más seguros, es decir, que dentro de la normativa se cuente con, de forma muy detallada con aquellos dispositivos de seguridad que nos pueden ayudar a que cada uno de los vehículos sea mucho más seguro. Seguridad para todos, es decir, hacer usuarios más seguros. Esto se hace pues tanto desde la formación de los usuarios en términos de educación y cultura vial, ¿no? Como también sensibilizar a pues todas las partes, todos los usuarios de la vía para que justamente esta pirámide de la jerarquización de los usuarios de la vía se priorice mucho más a los usuarios vulnerables, en otros lugares mencionados como usuarios prioritarios. Y finalmente, atención al accidente. Necesitamos hacer que los servicios de emergencia sean mucho más eficaces, sean mucho más rápidos en su atención. Se dice que existe solo un umbral muy corto en el cual pues se puede salvar la vida de una víctima de un hecho vial. Entonces, necesitamos que esta atención al accidente sea mucho más eficaz. ¿Cuáles son los principales componentes en cada uno de estos ramos que podemos ir identificando? Como ya lo comentábamos, en la parte de la gestión institucional, pues generando políticas públicas que vayan justamente orientadas hacia la coordinación interinstitucional, hacia la planificación urbana y de la movilidad, que haya un adecuado diseño. Si nos vamos al segundo componente, adecuado diseño de la infraestructura, ¿no? En la cual exista un proceso de auditoría de los componentes de la infraestructura para contar con elementos más seguros, generar condiciones mucho más seguras dentro de los vehículos para reducir las lesiones y las fatalidades por hechos viales, formar a los usuarios de la vía, pero también fomentar el uso de modos mucho más sustentables, ¿no? En términos de usar
transporte público sustentable y de calidad, transporte no motorizado y finalmente, como ya se comentaba, mejorar la atención a las víctimas por hechos viales. ¿Cuáles son los componentes principales de un plan de seguridad vial? Lo forman las políticas, que en ellas se vaya divirtiendo, los objetivos muy claramente definidos, las metas, es decir, necesitamos tener a nivel ciudad una meta muy clara por parte de las instituciones en la cual se vayan definiendo tanto a corto, mediano y largo plazo cuáles son esos metas que se han dispuesto como para ir reduciendo paulatinamente los accidentes, los hechos viales. En el plan de ejecución contar justamente con esa división de qué acciones se pueden llevar a cabo a corto, mediano y largo plazo. Y finalmente contar con una estrategia financiera que brinde certeza en cuanto a qué tipo de recursos se van a contar para atender las distintas acciones en ese corto, mediano y largo plazo. Y tener muy fundamentado esta estrategia, este esquema financiero para que no se llegue a que contemos con un plan de seguridad vial que solamente se realicen acciones aisladas, ¿no? Que se repita lo que actualmente tenemos, ¿no? Acciones aisladas, sino que se cuente con un plan de largo plazo. Hasta aquí sería esa parte de la estructura del plan de seguridad vial. Y después, bueno, ¿cómo podemos medir los impactos? Se puede muy fácilmente hacer ese tipo de gráficas en donde se identifiquen cada una de las medidas que se van tomando en los distintos sectores, en el sector de infraestructura, en el sector de los usuarios, en el sector de comunicación y demás, y podamos después contar con una gráfica de esa naturaleza en donde podamos ir poniendo gracias a qué medida se pudo reducir, en qué porcentaje los hechos viales con las distintas causas que fueron los que los ocasionaron. Hasta aquí quisiera que abriéramos esa sesión de preguntas. Fernando, si quieres tú complementar algún tipo de tema. Ok, gracias Saúl. Mira, yo quisiera solamente resaltar de los aspectos que Saúl Alveano ha presentado acerca de la gestión integral de la seguridad vial, como para que nos grabemos principales componentes. La revisión normativa e institucional es fundamental para garantizar que se pueda hacer una adecuada gestión integral de la seguridad vial, porque a través de esto, primero, logramos dictaminar políticas claras en relación con el tema, pero segundo, lograr un aspecto que se mencionaba, es la coordinación institucional de las competencias y acciones de los diferentes sectores que tienen impacto sobre la gestión de la seguridad vial. Lo segundo, información. Información que tenemos que lograr de manera agregada, que nos permita tener análisis precisos para tomar decisiones adecuadas en los diferentes componentes que hacen parte de la gestión de la seguridad vial, infraestructura, vehículos, usuarios, acciones de prevención. Lo tercero es que esas decisiones deben estar muy bien sustentadas a partir de esos datos. Es decir, cualquier estrategia o meta que formulemos en el marco de la seguridad vial tiene que tener un sustento de datos detrás que garantice que esa acción va a tener algún impacto. Y lo último y muy importante es que la seguridad vial la hacemos todos los usuarios de la vía. No podemos pensar que la seguridad vial solo la hace quien tiene la conducción de un vehículo, bien sea privado o público. No solo la hace el usuario peatón, no solo la hace el usuario de bici, sino que la seguridad vial la hacemos todos y eso depende en gran medida de cómo comuniquemos la forma de hacer un uso adecuado de las vías, el respeto por las señales de tránsito y entender que dentro de esa jerarquía de la movilidad, cada uno de los usuarios de la vía tiene una función y una acción que ejercer y que la debe hacer de manera responsable. Eso es lo que definitivamente puede llevar a que las acciones en seguridad vial sean efectivas. Pensar que la seguridad vial la hacemos todos y que debe haber una gestión adecuada de la misma.
Por último, decir que como gran, digamos, aporte dentro de la construcción de los planes, esto que mencionaba Saúl de la estrategia financiera es fundamental. Si no contamos con asignaciones en los presupuestos para llevar a cabo los planes de seguridad vial, estos se van a quedar simplemente en un escritorio, seguramente muy bien escritos, pero muy mal ejercidos. De tal manera que hay que pensar muy bien cómo se logra que los planes tengan las asignaciones presupuestales adecuadas. En un reciente ejercicio que les comentaba hicimos para el Estado de Querétaro, logramos identificar el costo de cada una de las acciones y mostrar cómo, afectando en unos porcentajes muy mínimos los presupuestos de otros sectores, se podía financiar las acciones de corto, mediano y largo plazo de ese plan de acción de la seguridad vial que planteamos para el Estado de Querétaro. De tal manera que el dinero está, pero el dinero hay que organizarlo, priorizarlo y poderlo poner al servicio de un tema tan prioritario como es el tema de la gestión integral de la seguridad vial. Yo creo que con eso terminaríamos y daríamos espacio a las preguntas que ustedes tengan sobre el particular. Muchas gracias. Bueno, una pregunta de las primeras preguntas. Si se sabe en qué países sí han hecho o tienen buenas prácticas en planes de seguridad vial. Muy bien. Mira, para países latinoamericanos recientemente creo que las acciones principales que podemos resaltar están en Brasil y en Colombia. Brasil formuló una ley nacional de movilidad que digamos, tiene un componente principal de seguridad vial. Colombia el año pasado expidió, digamos, todos los componentes de seguridad vial de la ley y creó una agencia nacional de seguridad vial. Luego, hay países de Centroamérica que han tenido grandes avances en este sentido, de tal manera que lo que podemos decir es que la tendencia es hacia mejorar cada vez esta gestión integral de la seguridad vial. Ahora, si vamos a Europa, para nosotros la experiencia que ha tenido España en este sentido creo que es vital y gran parte un poco de la experiencia y asesoría que estamos tomando parte de personas que han estado vinculadas en estos procesos en España. ¿Qué pasa con la normativa para la obtención de licencias de conducir en cualquier transporte? Mire, esto es un tema de amplia discusión, principalmente, por ejemplo, en México existe la expedición de licencias a nivel estatal, de tal manera que las acciones sobre control de expedición de las licencias, pero posterior control del uso de las mismas es muy débil, porque si yo cometo una infracción, no sé, en la Ciudad de México y mi licencia es retirada, yo puedo irme, no sé, a Jalisco y pedir mi licencia de conducción. Y esa me sirve también a nivel nacional, de tal manera que esto es un tema que hay que ver de manera muy particular. En términos de la expedición de las licencias, creo que un gran avance que ha tenido, por ejemplo, la Ley de Movilidad del Distrito Federal es incluir la obligación de que para la expedición de las licencias sea un examen previo. Y esto es un tema que debiéramos universalizar para todo México y garantizar que efectivamente la expedición de licencias es una expedición responsable, de tal manera que quien va a hacer uso de un vehículo, bien sea público o privado, pues tenga todas las condiciones que permitan la operación adecuada de ese vehículo y el respeto por las normas, etc. Y lo otro es cómo hacer control nacional del uso de las mismas. Ahí hay un trabajo grande por hacer. La Secretaría de Comunicación y Transporte tiene unos avances iniciales en una Ley Nacional de Seguridad Vial que podría prever cómo se aborda este tema de la expedición, gestión y retiro de licencias, pero con un control a nivel nacional para evitar esto que acabo de comentar. ¿Las campañas de prevención y promoción de la seguridad vial son efectivas? Bueno, esto de las campañas de prevención creo que depende de la forma como se enfoque. Yo tengo que referirme y pues pido excusas de antemano, pero en Colombia se estableció a través de un fondo, una organización no gubernamental que se llama el Fondo de Prevención Vial, que existe en Colombia ya hace creo que alrededor de 2 décadas, el ejercicio de campañas por prevenir la ocurrencia de accidentes. Una última de estas fue la campaña de la inteligencia vial. Y creo que
en la medida en que estas campañas sean bien enfocadas y dirigidas directamente a quienes hacen uso de la vía y mostrando cuáles son las falencias e imprudencias que cometemos los usuarios de la vía y las consecuencias que esto puede derivar, se puede generar un impacto mayor. De tal manera que el tema de las campañas y la comunicación a los usuarios de la vía con un enfoque pedagógico y de poder lograr transmitir un mejor uso de las infraestructuras y respeto de las señales, pues son efectivas. Pero además otro tema es que tienen que ser continuas. Las campañas no pueden ser de un mes ni de 2 meses, sino que tienen que ser continuas para lograr impactos reales sobre a quienes hay que tocar el disco duro, que somos los usuarios de la vía. ¿Qué postura deben adoptar las organizaciones de la sociedad civil ante la falta de presupuesto para hacer planes de seguridad vial? A mi manera de ver, y les mencionaba el ejercicio que como asesores técnicos del Estado de Querétaro hicimos, fue ver dónde están los presupuestos. Puede ser inicialmente para el sector de movilidad, pero también para el sector de salud, y propiciar que porcentajes muy pequeños de los recursos asignados a esos sectores puedan ser redireccionados a la atención de la gestión integral de la seguridad vial. Y creo que desde la sociedad civil hacer el análisis de las asignaciones presupuestales y tratar de, digamos, interferir o influir las decisiones que se toman en las asambleas locales o en las asambleas de diputados, donde se toman las decisiones del presupuesto con propuestas claras de reasignación de estos presupuestos, creo que puede ser una gran influencia de la sociedad civil. Meternos un poquito más en entender cómo están dándose esas asignaciones presupuestales y considerar que la vida es sagrada y que la vida requiere una prioridad especial dentro del presupuesto. ¿Se han vinculado las constructoras de vehículos en el tema, como por ejemplo para obligar a que existan a lo mejor vehículos que no vayan a tantos kilómetros por hora? Ese es un tema que también empieza a tomar mucha fuerza. De hecho, en México estamos viendo cómo hay un ejercicio en que las armadoras empiezan a ver las condiciones de los vehículos para garantizar que en su estructura y construcción tengan condiciones de seguridad vial. Esto es un tema que ya ha sido abordado en países europeos y que empieza a permear los países latinoamericanos. Y efectivamente es lograr la responsabilidad de proveedores de vehículos en el sentido de que en la producción garanticen las condiciones de seguridad al interior de los vehículos y en otros elementos que puedan garantizar autocontroles del mismo vehículo que indiquen a los conductores o operadores de los mismos qué cosas hacer en el momento de operar el vehículo. Creo que es un tema que está precario, pero que va tomando una fuerza importante en términos de seguridad vial. ¿Qué tan válidas son las guías de la NACTO para poder aplicar el diseño de calles urbanas? ¿Son aplicables a las ciudades mexicanas? Mire, sin duda yo creo que todos los esfuerzos que se han hecho por estandarizar este tipo de soluciones viales son válidos como punto de referencia para dar las soluciones locales. Creo que este tipo de experiencias y construcciones que dan parámetros para la solución de estos aspectos en temas de infraestructura vial tienen que tenerse en cuenta porque ya han sido probados y experimentados, pero tienen que ajustarse a la realidad local. Yo creo que esto es lo más importante, porque no es lo mismo hacer una vía en San Francisco que hacer una vía en León, Guanajuato. Cada contexto local tiene sus condiciones y ese tipo de guías deben adaptarse a esa realidad local. Yo creo que sí son válidas, pero como recomendaciones, adaptemos esas recomendaciones a nuestra realidad local. Sí, y como comercial, nosotros en Embarque estamos colaborando con la NACTO, ellos están desarrollando una guía global de calles completas en donde prácticamente nosotros como ustedes pusimos la misma pregunta hacia ellos y bueno, estamos tratando en conjunto de poder tropicalizar o al menos hacer una serie de criterios que puedan ser más fáciles para poder implementar en otro tipo de ciudades que no sean las americanas.
Bueno, aquí hay alguien de Colombia que dice, el tema de la seguridad vial es un tema que creo que no pasa del discurso, hay muy buenas intenciones, estamos en retroceso en muertes muy altos. Creo que gran parte del inconveniente es que no pasamos del hecho, no pasamos al hecho en sí mismo, planes de seguridad vial del orden nacional y local, pero que quedan en papel, incluso no son inconvenientes de falta de dinero en muchos casos. Pues eso sí podría ser, pues esa es la realidad un poco de Sí, todas las ciudades, pero también hay, como un poco regresando a lo que decía Saúl, y le voy a pedir a Saúl que abunde un poco más en esto, es mucho de cómo se da la información, tanto de lo que se está haciendo, de lo que se tiene a disposición y cuáles son los impactos y a partir de cuándo realmente se pueden medir impactos en este tipo de planes. Pero primero, si quieres, atendiendo la primera pregunta, y yo creo que sí, esta es una preocupación que se puede dar a nivel general, que se quede a nivel de discurso y no haya acciones contundentes y continuas en cada una de las ciudades. Yo creo que parte de lo que ha representado temas de éxito es la incorporación de la sociedad civil, de la academia y de distintos sectores para que esto no sea un esfuerzo único de la autoridad. Es decir, cuando la autoridad va en compañía de esos otros actores, justamente, por ejemplo, uno de ellos, si incorporamos a las asociaciones de víctimas de hechos viales, son los aliados con más voz, yo creo, podría decir, para que estos planes no se queden nada más en el discurso y haya esa continua presión por parte de los distintos actores para que esto se dé. No se lo podemos dejar únicamente a las autoridades y esperar que con los cambios de administraciones que usualmente tenemos se dé continuidad a los planes y proyectos. Híjole, en el caso de México, ¿qué ONG con qué ONG podríamos ayudarnos a respaldar la iniciativa de un plan integral de seguridad vial? Pues con nosotros. O sea, nosotros somos una ONG que promovemos ya desde hace muchos años el tema de la seguridad vial. Creemos que el tema de la seguridad vial hoy está en la política pública también por la generación de este discurso desde la sociedad civil y como dice Saúl, es fundamental que se siga la presión y que sobre todo utilicemos a las personas y a las historias personales como principales objetivos de esto. Cada vez en la Ciudad de México vemos más muertos por accidentes viales, sobre todo vinculados al transporte público, transporte no motorizado, que son dos de los elementos del sistema de movilidad que damos más impulso. Entonces, si queremos darle más impulso, también tenemos que acompañarlo con una estrategia de seguridad vial. Pues bueno, Eso, ya nos llegamos. Bueno, sí, dime, Saúl. Nada más un dato, y es algo donde tenemos que poner el dedo en el renglón y no soltarlo porque el tema de los usuarios de motocicleta cada vez son más. Este fenómeno en Brasil y en Colombia y en varios países sudamericanos ha causado una problemática totalmente devastadora en donde casi más de la mitad de los accidentes son usuarios de motocicleta. Entonces, estamos yo creo que en México justo a tiempo para ir generando políticas públicas que vayan orientadas hacia, si no detener, controlar ese crecimiento y prevenir mientras más sea posible que tengamos fatalidades por el uso de motocicletas en las ciudades. Muy bien, pues quisiera pedirle a nuestros dos ponentes que hicieran algún cierre, algún pensamiento final antes de cerrar. Yo quisiera insistir en que el ejercicio de la seguridad vial es un ejercicio de corresponsabilidad de todos los usuarios de la vía. Depende ello de que cumplamos un adecuado uso de las infraestructuras que las ciudades ponen al servicio de la movilidad y lo otro, el respeto por las normas. Y eso no es solo de quien conduce un vehículo, sino de quien usa las zonas peatonales, de quien usa los carriles de bici. Nuevamente, el mensaje es, la seguridad vial la hacemos todos. Saúl. Sí, pues únicamente nada más reiterar dos temas.
Uno, que quede muy claro que para iniciar un plan de seguridad vial necesitamos esforzar o unir esfuerzos en que la parte de la colecta y la calidad de la información que tienen las autoridades cada vez sea de mayor calidad. La semana pasada estuve yo en Monterrey, en donde la sociedad civil se reunía con los candidatos a las alcaldías de San Pedro Garza García y de Monterrey, y les hacían un llamado atento a que el tema de seguridad vial no lo dejaran de lado. Yo creo que, una vez más, también reiterando el tema de que no debe ser únicamente la autoridad la que atiende el tema, sino apoyados siempre por la academia y por la sociedad civil se pueden sacar las cosas adelante. Bueno, pues muchísimas gracias. Agradecerles de nuevo a todos y Saúl me ayuda con la siguiente lámina, como siempre, anunciarles el siguiente seminario que es dentro de 15 días. Si más no recuerdo, ya es abril. Creo que es Jueves Santo, de hecho. Pero para los que se quieran conectar e irse al cielo, vamos a hablar acerca de cambio climático y desarrollo sustentable con Julia Martínez. Julia es nuestra nueva directora de Economía Ambiental y Cambio Climático. Ella tiene una enorme carrera en este tema. Trabajó muchísimos años en el gobierno federal y bueno, sabe desde cuando esto no era algo hasta ahora que ya tenemos bastantes cosas. México es parte de los países líderes en la legislación en cambio climático. Si le estamos aplicando y si realmente estamos teniendo impactos, eso se lo pueden preguntar a Julia el próximo jueves, no este jueves, sino hasta el siguiente, en abril. También les vamos a anunciar más tarde un invitado especial que vamos a tener en los seminarios, se los anunciamos en el siguiente, es un honor para nosotros tenerlo con nosotros. Y también decirles, vamos a cerrar nuestras inscripciones al curso de líderes de capacitación para líderes en planeación de la movilidad urbana, el LUTP, que ustedes ven como hashtag por ahí por nuestras redes sociales. Es un curso que va a ser la cuarta vez que lo hacemos, la tercera vez lo hicimos en Colombia, las dos anteriores aquí en México. Es muy posible que nos vayamos a Perú también, está por anunciarse, no sé si este año o el siguiente, pero bueno, tenemos, por la fluctuación del dólar, decidimos pasar todo y hacer una reducción de precio para que no les afecte ese sentido. Consulten nuestra página de Facebook y nuestras redes sociales para todas las convocatorias de becas que tenemos especialmente para funcionarios públicos, personas de las ONGs y universidades que también nos han solicitado muchísimo poder apoyarlos con esto. Entonces, escríbanos, inscríbanse, ya tenemos un buen número de inscritos y de ciudades muy interesantes, no solamente de México, entonces no se pierdan esa oportunidad de capacitación que realmente no se van a arrepentir. Pregúntenle a todos los que han venido, luego les paso sus correos para que los bulleen y les pregunten acerca del curso. Entonces, muchísimas gracias a todos. Recuerden que esta presentación estará en nuestra página web de movilidadamable.org. Les vamos a pasar el link igual. Ahí pueden bajar todas las presentaciones de nuestros seminarios y también en unas horas más, porque tenemos que convertir este archivo a nuestra página de YouTube, ahí encuentran todos los seminarios anteriores. Entonces, para quien nos preguntó que si no veían muy bien la lámina, pues ahí las pueden ver y amplificar en su computadora, y si no, para cualquier cosa, pues están nuestros correos electrónicos, que ya ahí Saúl mostró los de los ponentes, y bueno, el mío seguramente ya lo tienen. Entonces esperamos tenerlos a todos acá, gracias a los de Colombia, de La Paz, de Puebla, de Hermosillo, que no es posible que tengan eso en Hermosillo, mándanos esa normativa por favor para revisarla y otras cosas que les podamos ayudar. Bueno, muchísimas gracias y saludos a todos.